En 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. Esto trae como consecuencia interna falta de alimento, falta de combustible y suba de precios. El siguiente es una síntesis o pequeño resumen de lo que fue la Revolución Rusa. Rusia era un país dirigido completamente por una monarquía, los zares. Los zares no tenían limitaciones parlamentarias ni constitucionales. Era un gobierno que se fundamentaba económicamente en la agricultura y con escasa modernización. Existían diferentes clases sociales: la clase alta, formada por la nobleza y los clérigos; la clase media era escasa, pero estaba formada por campesinos ricos y pequeños comerciantes e industriales; la clase baja estaba formada por campesinos y obreros industriales con salarios mínimos y casi sin derechos. En 1855 la persona a cargo de Rusia era el zar Alejandro II. Durante su gobierno se da en 1861 la liberación de los siervos. Los campesinos emancipados eran unos 50 millones. Recibieron parte de las tierras, aunque no en régimen de propiedad privada individual, sino de forma comunal, y también se da la formación de los consejos rurales, una especie de gobierno local. En 1881 le sucede Alejandro III, quien impuso un severo control policial, reafirmando el absolutismo. El Imperio ruso experimentó un rápido proceso de industrialización proporcionado por los capitales extranjeros, y el proletariado vivía en un ambiente de pobreza opresiva. En 1883 se crea el primer grupo marxista ruso, fundado por Plejánov. De este nacerá el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. En 1894 comienza su reinado Nicolás II, perteneciente a la dinastía Románov. Su ideología coincidía con la del absolutismo monárquico. Fue el último zar de Rusia. En 1898 se funda el Partido Socialdemócrata Ruso, seguidores de Marx. Es un socialismo industrial y quieren la nacionalización de la tierra. En 1901 se funda el Partido Social Revolucionario Ruso. Estos buscan mediante los campesinos el socialismo agrario y la socialización de la tierra. Guerra ruso-japonesa. Ambos países querían ampliar su zona de influencia sobre Manchuria, una provincia de China. Rusia fue derrotada y esto provocó un fuerte movimiento social exigiendo reformas. En este movimiento participan los soviets y se da una revolución en febrero de 1905. Esta revolución o revuelta, como algunos autores lo llaman, se conocen con el nombre de Domingo Sangriento. En un intento de visitar y hablar con el zar de manera pacífica, los soldados del zar mataron a los manifestantes. Esto hace que continúen manifestándose y se creen las dumas. Surgen además reformas agrarias y se da una ruptura entre bolcheviques y mencheviques. ¿Qué son las dumas? Las dumas son una asamblea legislativa en Rusia que tomó forma en 1905 como resultado del Domingo Sangriento y la promesa del zar Nicolás II de conceder reformas políticas. Los bolcheviques y mencheviques fueron dos facciones políticas que se disputaron el camino que tomó la Revolución Rusa en 1917. Ambas facciones pertenecían al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y eran de filiación socialista. Si bien los bolcheviques y mencheviques se unieron para la lucha, tenían diferencias ideológicas fundamentales respecto al modo ideal de conducir a la nación rusa hacia un Estado socialista. Los mencheviques seguían las ideas de Marx tradicionales y querían transformar la sociedad rusa de manera gradual.
convertir la sociedad feudal zarista en una sociedad industrial, burguesa y democrática, que luego evolucionaría hacia el socialismo. Los bolcheviques reclamaban una transformación radical e inmediata para establecer el socialismo a través de la dictadura del proletariado. Crear un gobierno centralizado, liderado por los dirigentes del partido y orientado a organizar una sociedad comunista sin propiedad privada ni clases sociales. En 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. Esto trae como consecuencia interna falta de alimentos, de combustible y una suba de precios. En 1917 van a seguir muchas huelgas y disturbios. Durante la primera mitad de febrero se inició una fuerte hambruna y esto provocó que las personas se volcaran a las calles de la capital. En febrero de 1917 van a asesinar a muchos manifestantes. En marzo, Nicolás II abdica y se crea un gobierno provisional. Quienes estaban en el exilio, como dentro de Rusia, comienzan a tomar liderazgo. Lenin vuelve a Rusia. El gobierno provisional cae y se crea uno nuevo. Para septiembre de 1917, Rusia se declara república, aunque esto recién va a quedar oficial el 7 de noviembre. Se da la paz con Alemania mediante el Tratado de Brest-Litovsk. En el poder tenemos a los bolcheviques. Personajes importantes de esta época: Lenin y León Trotsky. Se da una guerra civil entre el ejército rojo, los bolcheviques, y el ejército blanco, mencheviques y afines al zar. Mantienen el poder los bolcheviques, comenzando la implementación del socialismo. Consecuencias de la guerra civil y la revolución: muchas muertes, ruina económica, infraestructura destruida, producción industrial en caída, hambruna. La Revolución Rusa significó la destrucción de la monarquía existente y la lucha por los derechos de los ciudadanos. La revolución culminó con la insurrección militar popular que derribó al gobierno previsional. Conducirá a una guerra civil entre 1918 y 1920 y a la posterior creación de la URSS en 1922. Los soviets son consejos de campesinos, obreros, soldados y marineros. Estos consejos ya habían surgido en 1905. Paliaron la escasez de organizaciones, sindicatos y partidos. Fueron órganos de democracia directa. Velaron por la preservación y la aplicación de las conquistas de la Revolución de Febrero. El programa del Soviet de Petrogrado recogía la firma del Tratado de Paz Inmediata en la Primera Guerra Mundial, otorgar la propiedad de la tierra a los campesinos, jornadas de 8 horas y establecer una república democrática. Todo el poder para los soviets, fórmula que expresaba la dictadura del proletariado y los campesinos al poder. Debemos de tener en cuenta determinados puntos claves. Los bolcheviques y mencheviques fueron dos facciones del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Los mencheviques creían que la sociedad rusa debía alcanzar el socialismo de manera gradual y los bolcheviques sostenían que la sociedad rusa debía establecer el socialismo de manera inmediata. En febrero de 1917, las dos facciones participaron de la revolución que derrocó al zar de Rusia y los mencheviques establecieron un gobierno provisional parlamentario. En octubre de 1917, los bolcheviques derrotaron al gobierno menchevique e instalaron un gobierno liderado por Lenin y el movimiento obrero. La ideología bolchevique. Los bolcheviques abrazaron la tesis de Lenin que postulaban la necesidad de una dictadura del proletariado implantada mediante la revolución violenta para alcanzar el socialismo en Rusia. Esta revolución se sostenía en la alianza de la clase obrera con el campesinado, cuya fuerza conjunta podría derrocar al zar, acabar con los terratenientes e impedir los manejos de la burguesía. Para esto, Lenin proponía un centralismo democrático, en el que el único partido
asumiría el poder pleno de la única clase dominante, el proletariado. Para pertenecer a este partido sería necesario pertenecer primero a alguna organización adscripta, es decir, haber ejercido la militancia. La ideología menchevique. Los mencheviques defendían un modelo partidario amplio, diverso y democrático, alejado del partido único propuesto por Lenin. Su ideal era alcanzar la socialdemocracia primero, instaurar un sistema representativo que modernizara la Rusia agraria y luego de alcanzar un alto nivel de industrialización, instaurar el socialismo. Esta tesis, más cercana a las teorías de Marx, se asemejaba más a los modelos de partidos obreros alemanes, con una estructura menos rígida y autoritaria que la propuesta por Lenin.